Qué bueno, Piquete. Me dejaron este comentario en el último video que hice sobre la vida de Lenin. En este video me gustaría analizarlo punto por punto. Hay ciertos detalles que creo que vale la pena que recalquemos porque yo creo que el diablo está en los detalles. Antes que todo quiero dejar bien claro lo agradecido que estoy de que hayas comentado, de que has dejado tu comentario, que has dejado tu opinión, la respeto muchísimo. Este video no tiene el objetivo de atacarte en lo absoluto. Solo tiene el objetivo de, creo que de lanzar algo de luz sobre ciertos detalles que hay en el comentario que me hiciste que no se suelen conocer mucho, pero que creo que a mi entender valen muchísimo la pena recalcar. Aquí en el primer punto me pones, Stalin no fue proletario, estoy de acuerdo que el resto no lo eran, pero prácticamente todos los líderes mundiales no lo son. El mismo Marx define proletario como aquel que no posee los bienes de producción y solo puede vivir vendiendo su fuerza laboral. Stalin nunca vendió su fuerza laboral, por tanto no lo considero una parte del proletario. Luego me dices que la mayor cantidad de líderes mundiales tampoco son proletarios y estoy de acuerdo contigo y por eso es que no deberíamos confiar en absolutamente ningún líder mundial. Y mucho menos en todos aquellos que dicen ser parte de nosotros y que quieren nuestro bienestar. Luego aquí me dices, Marx trabajó, a menos que consideres que el trabajo intelectual no sea un trabajo. Dirigió un periódico, era columnista y luego me pones, Juan Ramón Rayo tiene un trabajo similar. Claro que Juan Ramón Rayo es del lado opuesto. Por supuesto que considero que el trabajo intelectual es un trabajo, pero solo si alguien está dispuesto a darte su riqueza por él porque lo considera de valor. Me pones el ejemplo, por ejemplo, de Juan Ramón Rayo, que su trabajo es meramente intelectual, pero Juan Ramón Rayo vive de los libros que vende, de las conferencias que da, de bienes que él ofrece que otra persona voluntariamente está dispuesta a dar su riqueza por eso que él ofrece. Si Marx hubiese vivido de, por ejemplo, no sé, de vender libros, o de dar conferencias, o de hacer TikToks, o de tener un canal de YouTube, o de lo que sea, yo no tuviese ningún problema con Marx. El problema es que él no vivió de su trabajo intelectual. Él vivió de las remesas de Friedrich Engels y del trabajo de sus hijos. Luego me pones, el comunismo llama a un cambio violento de régimen para implementar una dictadura del proletariado. Pero es que en la práctica siempre el proletariado es el camarada en el poder. Es el camarada en el poder el que representa a todo el proletariado. Y cualquier cuestionamiento o no sé, o ofensa contra el líder se considera una ofensa contra todo el proletariado. Y esa ha sido la herramienta perfecta por la cual los regímenes comunistas a lo largo de toda la historia han sido los más opresores. En Rusia no había capitalismo. Los medios de producción no eran propiedad privada. En Rusia los medios de producción eran privados, sí. Pero esos medios de producción eran en su enorme mayoría tierras. Solo unas pocas ciudades como San Petersburgo o Moscú tenían algunas fábricas y una pobre industria. El mismo Lenin afirmó que era Rusia el país más débil del capitalismo. Fue por eso que Lenin inventó el símbolo de la hoja y el martillo, para justificar que eran los campesinos parte del proletariado, cuando en realidad básicamente trabajaban en tierras que en gran mayoría no eran de ellos, pero tampoco eran de la burguesía, eran del Estado. O sea que la supuesta opresión burguesa era opresión estatal y luego los bolcheviques la cambiaron por otra opresión estatal, esta vez peor. Y ya luego, para finalizar, me dejas el comentario que a mi entender es el más peligroso de todo. Es el que dice, ¿la URSS avanzó algo? Por favor, en 30 años venció a los nazis y se convirtió en una potencia atómica. Este, como dije anteriormente, a mi consideración, es el punto más peligroso. Es valorar el desarrollo de un país sin tener en cuenta los métodos. No considero como un logro el desarrollo de la URSS, en primera, porque países que han aplicado el libre mercado han crecido más rápido. Y lo más importante es que para conseguir ese desarrollo se tomaron los derechos humanos y las libertades personales, pero como mera sugerencia. Es muy fácil desarrollar un país cuando en lugar de personas, tienes individuos absolutamente coaccionados y sujetos a las órdenes de un burócrata que en nombre del pueblo te exige el esfuerzo que él nunca hizo. Voy a poner un ejemplo concreto. Para desarrollar la industria pesada, se le dio total prioridad a la misma. Se hicieron recolectas forzosas de alimentos para llevar a las ciudades. Para hacernos una idea, solo en Ucrania murieron entre 3 y 5 millones de personas a causa de que a punta de fusil se los obligó a producir alimentos los cuales se les retiraban y los dejaban morir de hambre. Lo voy a explicar en castellano. Te ponían a trabajar básicamente hasta que no podías más y luego no te daban comida, porque Stalin en Ucrania usó el hambre como un arma para aplastar a la disidencia ucraniana. Para que se imaginen al nivel de inhumanidad que llegó el Holodomor, que es como se le conoce a San Brun en Ucrania. Estaba estrictamente prohibido darle comida a los ucranianos, hasta el punto que
que los ucranianos que lograban llegar, por ejemplo, a ciudades de Rusia, hubo incluso anécdotas de personas muriéndose de hambre en la calle, frente a los restaurantes, con un oficial de la policía al lado de él, con un rifle, disparándole a cualquiera que le ofrecieron que sea un pedazo de pan. Stalin gobernaba la URSS como si estuviese jugando Age of Empires y sus ciudadanos fueran piezas desechables, cuyo único propósito era cumplir sus caprichos. Para vencer al ejército nazi, 1 de cada 3 soldados que cayeron en la Segunda Guerra Mundial eran soviéticos. Y esto en gran parte fue por culpa del absoluto desprecio por la vida de los soldados que tenía Stalin. Por poner un ejemplo, Stalin firmó la Orden 227 que se llamó Ni un paso atrás en 1942. Estableció batallones de castigo y tropas de bloqueo que disparaban a los soldados que huían. Incluso prisioneros de guerra soviéticos que lograron escapar de los campos de concentración de la Alemania nazi. Cuando llegaban a la Unión Soviética, Stalin los volvía a apresar y los enviaba a un gulag porque él decía que fueron unos traidores por haberse rendido. Y al mismo tiempo le enviaba un mensaje a los soldados que estaban en el frente. Básicamente es, o corres contra las ametralladoras, o te ametrallamos nosotros, o si te rindes, que no te escapes, porque si te escapas, luego te vamos a apresar nosotros. Se calcula que más de 150.000 soldados soviéticos, 150.000 soldados soviéticos, fueron ejecutados por su propio ejército. Si hacía falta, por ejemplo, 100 soldados para tomar un nido de ametralladora, eso lo pensaban 2 veces. Era como que la vida de los soldados era un recurso más, era como talar árboles. Que hace falta talar árboles para hacer un banco. Bueno, hace falta 100 soldados para tomar una ametralladora. Camarada, tenemos la oportunidad de tomar ese fortín, pero eso probablemente nos cueste 1500 bajas. Ok, ¿y dónde está el problema? Y sí, ya sé que los otros ejércitos también han tenido ese tipo de desprecio por sus soldados, pero lo de la Unión Soviética estaba a otro nivel. Bueno, y a modo de conclusión, yo no veo a nadie que en su sano juicio celebre el desarrollo militar y económico de la Alemania tras la llegada de los nazis, porque fue a costa de trabajo esclavo, de personas en los campos de concentración y de invadir países. Ni tampoco veo a nadie justificando la economía del sur de los Estados Unidos en el siglo XIX porque era con trata negrera y trabajo esclavo, ¿verdad? Entonces no debería estar el desarrollo de la URSS en el mismo saco de la historia.